¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Voy a comenzar por presentar pantalla, como siempre. Les pido un chiquitín de paciencia. Ahí todavía no me aparece para presentar. Intento nuevamente. Disculpen. Intentamos una vez más. Estamos grabando. Estamos por... Bien. Ahora pareciera que sí, que vamos a poder compartir pantalla para poder dar inicio a la última clase antes del primer parcial. Muy bien. Comenzamos entonces. Presentación de la diapositiva desde el principio. Bolilla número 6, política de precios, segunda parte. Dijimos en la clase anterior, no sé si recuerdan, donde nos explayamos sobre la primera parte de la política de precios, que en toda la bolilla número 6 íbamos a ver todo el temario dividido en dos grandes secciones. La primera, que fue el objeto de la clase anterior, que es teoría y control sobre cambios en los precios agrícolas. No sé si se acuerdan, hemos visto las definiciones, hemos visto los objetivos, hemos visto que había tendencia de largo plazo que influían sobre los precios agrícolas, sobre los precios agropecuarios. Vimos que había cambios que se debían a cuestiones de corto plazo. Ahora vamos a desarrollar más específicamente el objetivo de esta bolilla, que es entender cómo funciona, cuáles son los objetivos y cuáles son las consecuencias de una política de control de precios. Fundamentalmente será a través de explicaciones gráficas. Entonces, en esta clase vamos a enfocarnos en la segunda parte. ¿Cómo se clasifican la política de precios? Se le llama política de precios a los instrumentos que se utilizan para influir en los precios, o también se llama control de precios. ¿Cómo se clasifican? Esta clasificación de paso nos sirve como un resumen de los ítems que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, los instrumentos de política de precios se dividen en dos grandes grupos. Tenemos, por un lado, los instrumentos directos y por otro lado, los instrumentos indirectos de política de precios. Los instrumentos directos son aquellas políticas de control de precios que tienen como objetivo específico actuar sobre un precio determinado o sobre un conjunto de precios, pueden ser. Recuerden que vimos en la clase anterior de la bolilla número 6 que estos no son instrumentos para controlar inflación, sino para influir en algunos bienes que el gobierno considere importante influir. ¿Cuáles son los instrumentos indirectos de política de precios? Los instrumentos indirectos de política de precios son aquellas políticas económicas que no tienen como objetivo afectar precios, pero que indirectamente, de manera secundaria, como un segundo paso de estas políticas, sí afectan a los precios.
dentro de los instrumentos directos, ¿cuáles vamos a ver nosotros que son los más comunes, los más conocidos? Los precios máximos, los precios mínimos, ya veremos bien las definiciones, vamos a ver precios diferenciales y dentro de los instrumentos indirectos vamos a ver dos, los impuestos y la devaluación. Aparte de tener todas estas herramientas, estos instrumentos para afectar los precios, hay que saber, y aparte de clasificarse en instrumentos directos o en instrumentos indirectos, también podemos clasificarnos de acuerdo al modo en que pretenden influir en los precios. ¿Qué queremos decir? Algunas de estas herramientas, algunos de estos instrumentos van a afectar el nivel de precio. Quieren que el precio que da el mercado cambie, pero cambie de una sola vez y para siempre. Cambie de un salto para arriba o de un salto para abajo. Esos que pretendemos que den un salto o para arriba o para abajo son aquellos que vamos a decir que actúan sobre el nivel de esos precios. No sobre el nivel de precios entendido como el nivel general de precios que mide la inflación. Actúan sobre el nivel de un precio en particular. Entonces, hay instrumentos que pueden ser directos e indirectos, que a su vez van a tener algunos efectos sobre el nivel de un precio en particular u otros van a tener efectos sobre la variabilidad de ese precio. Los precios máximos y los precios mínimos, por ejemplo, actúan sobre el nivel del precio. Quieren que salte, que dé un salto para abajo o que dé un salto para arriba. En cambio, los precios diferenciales quieren actuar sobre la variabilidad de precios. Es cuando al que aplica la política le interesa suavizar la variabilidad. Tenemos, como hemos visto, precios estacionales que sabemos que en tal época del año siempre aumentan y en tal época del año siempre disminuyen, y lo que me interesa es suavizar esos picos y esos valles que tienen la tendencia de precios. Entonces lo que le interesaría en estos casos es afectar la variabilidad. Los precios diferenciales son instrumentos directos que afectan la variabilidad de los precios. En cambio, los precios máximos y los precios mínimos son instrumentos directos que afectan el nivel de precios. Y los instrumentos indirectos, los dos que vamos a ver, tienen como objetivo afectar el nivel también, igual que los precios máximos y los precios mínimos. Entonces nos adentramos ahora en los instrumentos directos de política de precios. Comenzamos con precios máximos. ¿Qué es un precio máximo? Es un precio determinado anteriormente, eh, cuando eran otros los espíritus de la política económica, donde había más un espíritu intervencionista en la economía, había precios que se fijaban por ley. Hoy es más raro encontrar ese tipo de medidas, generalmente son medidas que se acuerdan con las entidades de los mercados, con empresarios, con empresarias. Entonces, los precios máximos son precios determinados u acordados por una autoridad gubernamental que tiene como objetivo, esto es lo importante, los precios máximos tienen como objetivo proteger a los consumidores. Es decir, la autoridad de aplicación podría ser el Ministerio de Economía de la Nación, el Ministerio de Economía de la provincia, está preocupado porque ve que hay precios determinados de algunos bienes que están muy altos. Entonces le quieren poner precios máximos. El objetivo es proteger al consumidor, que el consumidor pueda tener acceso a esos bienes. Entonces, vamos a definir a precios máximos como aquellos precios determinados o acordados por una autoridad gubernamental con el objetivo de proteger a los consumidores, por arriba del cual no se pueden realizar transacciones. Entonces, los precios máximos son los precios determinados por una autoridad por arriba del cual no se podrán realizar transacciones en el mercado. Cualquier transacción que se haga por fuera, por arriba de ese precio máximo, podríamos decir que está dentro del mercado negro, está fuera de la legalidad o está fuera del acuerdo. Entonces, imaginemos que vamos a analizar el mercado de un bien en particular. Recordemos que aquí se actúa sobre un bien en particular. Imaginemos, generalmente los precios máximos están orientados a bienes de primera necesidad.
como decir que podemos estar como hacedores de política, algunos de nosotros, de nosotras, podemos estar preocupados porque vemos que el precio de la carne, que es un precio, un bien de primera necesidad, está muy alto. Entonces miramos el mercado, en este caso ficticio, que fuese el precio de la carne, el mercado de la carne, donde tenemos en rojo la oferta, en verde la demanda, donde acá señalo con el puntero, donde se juntan la oferta y la demanda, es el punto de equilibrio que tiene su correspondiente precio sub cero de equilibrio y su correspondiente aquí debajo cantidad de equilibrio. Eso me lo da el mercado. Si nosotros miramos cuando nosotros miremos este mercado, vamos a ver esto. En este gráfico no se puede apreciar que sea un precio alto o que sea un precio bajo. No me lo dice este gráfico. Esa información la obtienen de otros lados, se lo obtiene porque es un precio que viene subiendo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el apunte está mejor explicado de que nos enfocamos en los precios relativos cuando hablamos de control de precios? Entonces, el precio de la carne viene subiendo por arriba de lo que sube el nivel general de precios, o que ha tenido un ritmo de crecimiento superior al ritmo de crecimiento que estuvo el poder adquisitivo. No se ve acá, se ve en otro lado. Y decidimos que ese P0 que está en el gráfico es un precio demasiado alto. No queremos que se realicen transacciones a ese precio, queremos que se realicen por abajo. ¿Qué hace la autoridad gubernamental? Llama a, a las autoridades correspondientes, generalmente, o llama al, al, a los actores principales del mercado. Si estamos hablando de carne, podríamos decir a los frigoríficos y le decimos, miren, señores y señoras dueños de frigorífico, esta línea punteada que acaba de aparecer acá va a ser el precio máximo. Por arriba de ese precio no se pueden realizar transacciones. Ese será el precio máximo para la carne. Por lo tanto, nuestro precio máximo está determinado en este gráfico, acá acaba de aparecer, por P sub 1. La pregunta es, entonces, si realmente se cumple y este es el precio ahora de comercialización, ¿cuál será mi nuevo punto de equilibrio? Antes era E sub 0, donde tenía un P sub 0 y una cantidad sub 0 demandada y ofrecida. ¿Cuáles serán ahora las cantidades demandadas y cuáles serán ahora las cantidades ofrecidas? Muy bien, aparecen acá, donde se interceptan. Aquí está P1 con la curva de oferta, tenemos la cantidad sub 1 ofrecida. Donde se interceptan P1 aquí con la cantidad demandada, con la demanda tenemos la cantidad sub 1 demandada. Esto es totalmente lógico, no hace falta tener análisis de gráficos ni entender especialmente de economía. El precio baja de P0 a P1, entonces en la cantidad sub 0 coincidían las cantidades ofrecidas y demandadas. Baja el precio, por lo tanto hay menor oferta de carne. Se traslada de C sub 0 a C sub 1 supra O. Disminuye el precio de la carne, muy bien, entonces los que antes demandaban C sub 0, ahora acá ven, demandan C1D. Entonces uno de los efectos que podemos ver es que ya no hay una coincidencia entre cantidades demandadas y cantidades ofrecidas. ¿Qué es lo que aparece entonces? Aparece un exceso de demanda. Obviamente el precio baja, hay más gente que quiere comprar carne o que puede comprar carne, y la oferta, por supuesto que el ejemplo de la carne no es muy bueno, ya lo vamos a ver en la bolilla 10 porque las respuestas tienen, tienen rezago, las respuestas a las cantidades ofrecidas, eh, a las cantidades producidas en carne cuando se mueven los precios. Pero supongamos que el frigorífico puede adaptarse y las carnicerías pueden adaptarse inmediatamente a cambios en los precios, entonces disminuyen los precios, se retrae la oferta. ¿Cuál va a ser el nuevo punto de equilibrio? Bueno, aunque haya mucha gente queriendo comprar carne, si hay menos oferta, el punto de equilibrio va a estar dado en este caso por no sería punto de equilibrio, sería punto de comercialización, acá en el sub 1, donde se unen P sub 1 con la oferta. Esta es la oferta que hay. Por lo tanto, esta va a ser la cantidad comercializada.
nunca podría ser la cantidad demandada porque esto es una expresión de deseo. No se puede comercializar eso porque no existe, no hay quien lo haya producido aún. Entonces, este exceso de demanda, ¿qué es lo que va a suceder? Este exceso de demanda atenta contra mi política de precios. Imaginemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que somos dueñas de una carnicería. Entonces, bajó considerablemente el precio del corte de asado. Imaginemos que esto es solo para asado. Vamos a tener una fila larga de gente los domingos queriendo comprar asado porque ahora es más barato. Bueno, esa fila larga de gente que tengo en mi carnicería vendría a ser mi demanda. ¿Tengo en mi carnicería carne suficiente para abastecer esa demanda? No, hay un exceso de demanda. Entonces, si metafóricamente nos imaginamos que el exceso de demanda es esa cola en mi carnicería, es esa cola en la carnicería que presiona para que vuelva el equilibrio, va a presionar para que el precio empiece a aumentar. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo. Cualquier dueño o dueña de carnicería se va a ver muy tentado a romper ese acuerdo de vender a peso uno el asado al tener una demanda, una cola de gente, menos carne de la que puede vender, sabe que puede aumentar un poquitito. Imaginemos que dice, bueno, yo en vez de venderlo a peso uno, lo vendo aquí un poquitito por arriba. Total, serán dos o tres de la cola, pero voy a seguir teniendo demanda. Si cada dueño o dueña de carnicería hace ese razonamiento, todo el precio de la carne en Tucumán, imaginemos que era una medida solo para quienes vivimos en Tucumán, empieza lentamente a subir y a volver al punto de equilibrio. Entonces, el exceso de la demanda, metafóricamente representado en nuestra cabeza con el ejemplo de la carne, como la cola frente a la carnicería, es la presión para que se vaya subiendo de a poquito el precio y se vuelva al precio de equilibrio. Por eso se dice que estas medidas, generalmente todas las medidas que vamos a ver ahora en instrumentos directos, son medidas de corto plazo. En el largo plazo se vuelve al equilibrio. En el corto plazo puede funcionar, son políticas que suelen aplicarse, que suelen funcionar, bajo ciertas condiciones que están mejor explicadas en el apunte. No se olviden de leer el apunte. ¿Cuáles son las consecuencias de una política de precios en un mercado a corto plazo? Bueno, estas que están aquí expresadas en este cuadro. ¿Qué tenemos en este cuadro? En la primera columna de la izquierda tenemos el precio de comercialización, el precio de la cantidad comercializada, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. En el momento subcero, para el punto de equilibrio subcero, es el punto en el que hemos partido. Teníamos el precio de equilibrio subcero, la cantidad demandada, la cantidad ofrecida y la cantidad comercializada, todo confluía en C sub cero, que es la definición de un equilibrio. Viene la autoridad gubernamental, impone el precio máximo, que está siempre, recuerden, chicos y chicas, el precio máximo está siempre por debajo del precio de equilibrio. Una tiende a pensar el precio máximo como algo alto. No, justamente un precio máximo es un techo que se le pone a los precios en el mercado para que no suban más, porque el precio de equilibrio es alto. Entonces, el precio máximo no quiere ese precio de equilibrio alto. Baja el precio a P sub 1. Entonces, baja el precio a P sub 1. ¿Qué sucede? Ya habíamos hecho este análisis. ¿Qué sucede con la cantidad comercializada? Estamos aquí, en el cuadro acá. La cantidad comercializada era C sub 0, ahora será C sub 1, 0. En el gráfico es esto de acá. Esto pasaba en el punto 1. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que esta iba a ser la cantidad efectivamente comercializada? ¿Qué sucede con la cantidad ofrecida? Es esta, coinciden. ¿Qué sucede con la cantidad demandada? Recuerden que había aumentado, era el exceso de demanda, la gente está contenta porque el asado le sale más barato, entonces hay más demanda. Estudien del apunte, chicos y chicas. Vamos al otro instrumento directo para afectar el precio de algún bien determinado, los precios mínimos. Estos son precios por debajo del cual, igual que el anterior, son acordados o determinados por una autoridad gubernamental, por debajo del cual no se pueden realizar transacciones. Esto es al revés.
El precio mínimo es un piso. Yo quiero que no se comercialice por abajo, quiero que se comercialice por arriba. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo proteger a productores agropecuarios. Aquí nosotros que vivimos en Tucumán podemos pensarlo como algo que nos sucede, aunque es un tiempito que no está tan en boga el tema, pero algo que sucede con el azúcar. Normalmente, históricamente, el precio del azúcar es un precio que a todos aquí en Tucumán preocupa. ¿Por qué? Estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar que el precio del azúcar es muy bajo, que con esos precios tan bajos solo los ingenios que tienen espalda económica pueden producir, las grandes, no los ingenios, los grandes dueños de campos de caña. En cambio, los pequeños productores cañeros, con ese precio del azúcar, no llegan a cubrir sus costos, necesitan precios más altos. Entonces, los precios mínimos es cuando la autoridad gubernamental, ¿qué hace? Mira este mercado, que en este caso hemos dicho que podría ser el del azúcar, y dice, este es subcero, estamos acá, donde se juntan la oferta y la demanda de azúcar, es muy bajo. ¿Cómo sabe que es muy bajo? No lo ve en este gráfico igual que el otro. Es información que obtiene de otras fuentes del mercado. Es muy bajo, hay productores cañeros que quiebran con ese precio. Por lo tanto, yo quiero que el precio sea más alto. Por eso la definición de precios mínimos nos dice que es un precio por debajo del cual no se pueden realizar transacciones. Entonces, ¿dónde va a ir el precio mínimo? ¿Por arriba o por abajo del precio de equilibrio? Obviamente por arriba. Y aquí aparece la línea, esta punteada gris, que es el precio mínimo que se impone, por debajo del cual no se van a poder realizar transacciones, porque yo quiero darle un precio que le dé rentabilidad a los pequeños productores cañeros. Vuelvo a hacerme la misma pregunta que en el análisis anterior a este nuevo precio, ¿qué va a pasar con las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas? Bueno, ya no coinciden, no son todas iguales a C sub 0, el precio aumenta, entonces fácilmente donde P sub 1 se intercepta con la demanda, obtenemos su correspondiente cantidad demandada sub 1, que es esta de abajo. Sube el precio, se retrae la demanda. ¿Qué sucede con la cantidad ofrecida, con la cantidad producida? Bueno, aumenta el precio, entonces aumenta, aquí aparece el C sub 1 ofrecido. De nuevo, ya se rompe esa igualdad que había, esa coincidencia que había en cantidad comercializada, cantidad ofrecida y cantidad demandada. Todo estaba agrupado en C sub 0. Ahora eso se rompe. Tengo una cantidad demandada menor, una cantidad ofrecida superior y un nuevo punto de comercialización. ¿Dónde vamos a encontrar el punto de comercialización? ¿Cómo encuentro el E sub 1? Muy bien, aunque haya mucha producción de azúcar puesta acá, si nadie me la compra, este C sub 1 ofrecido no puede ser el punto de comercialización. No hay quien lo compre. El nuevo punto de comercialización va a estar acá donde yo señalo en el eje de las X, donde tengo las cantidades C sub 1 demandado. Y así es que se encuentra el nuevo punto de equilibrio, digamos que en realidad no es un punto de equilibrio, es un punto de comercialización, es su punto. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos un exceso de oferta. Con el precio máximo teníamos un exceso de demanda. Con el precio mínimo, queriendo proteger a los productores, ¿qué tenemos? Un exceso de oferta. Que es efectivamente lo que se veía cuando en Tucumán, lo que se ve en Tucumán cuando se entran en negociaciones, cuando el gobierno entra en negociaciones con los ingenios y le pide que no vendan la bolsa de azúcar tan barata, que la vendan más alta, y lo que se ve es que normalmente esos acuerdos fracasan. ¿Por qué fracasan esos acuerdos? Por culpa del exceso de oferta. ¿Qué hace el exceso de oferta? Presiona para que vuelva al equilibrio. Al igual que el exceso de demanda presionaba para volver al equilibrio en precios máximos, en precios mínimos, el exceso de oferta presiona para volver al equilibrio. ¿Y cómo presiona para volver al equilibrio? Muy bien, a los pequeños productores cañeros, como ustedes sabrán, cuando van con su caña, ¿con qué le pagan? Con bolsas de azúcar. ¿Quiere ir al mercado a vender ese azúcar? No hay a quien
vendérsela, porque la demanda, parte de la demanda se retrajo. ¿Qué va a hacer el pequeño productor que tiene que pagar, quizás esté arrendando el campo y tiene que pagar el arriendo del campo, que quizás esté alquilando alguna maquinaria y tiene que pagar ese alquiler de maquinaria, que tenga peones que pagar? No puede esperar, no puede cumplir con ese precio que está en el mercado para protegerlo él mismo y decide bajar un poquitito. Ya que no encuentro quien me lo compre, en vez de venderlo a P1, lo vendo un poco por debajo. Si cada productor cañero o muchos pequeños productores cañeros razonan de esa manera, o el mismo ingenio razona de esa manera y empieza a vender por debajo del precio acordado, del precio mínimo acordado, de a poco, por más que lo diga una ley o por más que sea un acuerdo, se va volviendo el precio de equilibrio subsidio. Nuevamente, estas son políticas que pueden funcionar para el corto plazo, para una zafra determinada, digamos. No es una solución a los problemas estructurales de los pequeños cañeros. Hay algunas condiciones que tiene que cumplir el precio mínimo para que sea efectivo incluso en el corto plazo. Tiene que, eso lo leen mejor de los apuntes, tiene que ser anticipado y tiene que ser programado. Lo dejo para que lo lean en los apuntes. ¿Cuáles son las consecuencias de la implementación de esta política directa de precio mínimo para proteger a productores? Las consecuencias de nuevo las vemos en un cuadro igual que el anterior. Para el equilibrio P sub 0 teníamos el precio de mercado P sub 0, que en esta circunstancia lo veíamos bajo, que no permitía la rentabilidad a los pequeños productores cañeros, y veíamos que la cantidad comercializada, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada coincidían todas, acá lo marco en el cuadro, eran C sub 0, todas eran la misma, porque era un punto de equilibrio. Punto de equilibrio es cuando no hay fuerzas externas que me presionen a salirme de ese punto. Bien, el gobierno intenta, con buenas intenciones, intentando ayudar, pone un precio mínimo. Ese precio mínimo está por arriba del punto de equilibrio, es P sub 1. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, miremos la última columna de este cuadro. P sub 1 mínimo es mayor que el precio de equilibrio sub 0. Aumenta el precio. Aumenta el precio. Ya vimos que ha disminuido la cantidad demandada, perdón, que ha disminuido la cantidad demandada y que ahora esa va a ser la cantidad comercializada. La cantidad ofrecida aumenta, la cantidad demandada disminuye. Esas son las consecuencias. Ahora, decimos que este exceso de oferta es una presión muy grande para volver al punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo solucionamos? Bueno, acá es la presión como mucho más palpable que lo que era en precios máximos. Es más fácil mantenerlo en precios máximos. Acá prácticamente imposible. Entonces se utiliza otra política de precios que no actúa nunca sola, que es un complemento de los precios mínimos. Y ahora sí aparece el precio sostén. ¿Qué es el precio sostén? Un complemento del precio mínimo. ¿Cuál es el objetivo del precio sostén? Absorber el exceso de oferta que generó el precio mínimo. Entonces partimos, ¿qué tengo graficado acá? Partimos del gráfico del precio mínimo. Fíjense que tenemos el precio que P0, que lo señalo acá con el puntero, era el precio que me daba el mercado. P1, el que está aquí arriba, era el precio mínimo, recuerdan. Y ahí está el exceso de oferta, porque ahora hay discrepancia entre lo ofrecido y lo demandado. Y ese es el exceso de oferta que este precio sostén quiere solucionar. ¿Cómo lo soluciona? Bueno, el gobierno dice, está bien, yo les voy a comprar ese exceso de oferta. Yo les voy a comprar ese exceso de oferta para que no tengan que salir a rematarlo al mercado a un precio mucho más barato. Entonces, ¿dónde se va a colocar en el gráfico el precio de sostén? Que va a ser un precio sub 2. Bueno, no puede ser el precio no puede ser el mismo igual a P sub 0, porque ese era el precio que no queríamos porque era muy bajo. No puede ser igual a P sub 1 porque es el precio que me genera exceso de oferta. Estará en algún lugar, y aquí está por aparecer en el gráfico, intermedio entre el precio mínimo
y el precio que me daba el mercado. Es esta línea punteada negra que apareció ahí. Ese será el precio sostén. Ese será el precio al cual el mercado, perdón, ese será el precio al cual el gobierno va a comprar ese exceso de oferta. Entonces, por favor, presten mucha atención. ¿Qué sucede? En este punto sucede que cuál va a ser la cantidad que va a comprar, cómo determinamos la cantidad que va a comprar el gobierno. Bien, la pregunta es, para el precio 2, S, porque es sostén, ¿qué cantidad va a comprar el gobierno? Bueno, el P2 vendría a ser la demanda del gobierno donde se intercepte el precio este que compra el gobierno con la oferta que ya existe. Ahí, bueno, está corrido un poco en realidad, ahí donde se intercepta el precio con la oferta, que aquí ha quedado un poco desplazada, pero debería ser en ese punto, ahí, no, ya va a aparecer, perdón, aquí donde se intercepta la oferta con el precio sostén es la cantidad que va a comprar el gobierno. Ahí apareció. Y aquí esta es la cantidad. ¿Ven? Acá, esta es la cantidad. El lugar donde se intercepta el precio 2, que es el precio que compra el gobierno con la oferta, es lo que va a comprar el gobierno. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Cuáles son las consecuencias? Sucede que nosotros, en el momento 1, es decir, con precio mínimo, recuerden que partíamos de precio mínimo, porque queríamos solucionar el problema de exceso de oferta que me generaba el precio mínimo. En el momento 1, con el precio mínimo ya implementado, teníamos una cantidad demandada C1D y una cantidad ofrecida C1O, que me daba el exceso de oferta. Eso pasaba con la cantidad demandada del precio mínimo. Aparece el precio sostén, tengo un nuevo punto de comercialización, E2, que es donde el gobierno compra parte de ese exceso de oferta. Entonces, vemos que la nueva cantidad demandada es C2S. Pero tiene una particularidad. Tiene la siguiente particularidad. Esta nueva cantidad demandada, que aquí la determinamos como C2S, se divide en dos. Tenemos la cantidad demandada que va desde 0, que aquí no está marcado desde el origen, hasta C1D, en el eje de las X. Esa es la cantidad demandada que compra el público, todos los que ofrecen azúcar. Aparece el precio sostén, llega el gobierno y dice yo compro al precio sostén. ¿Y qué compra el gobierno? Compra parte del exceso de oferta. Fíjense acá en el eje de las X, compra todo esto hasta C2. Entonces, perdón, se me fue el gráfico. Lo que sucede aquí, estoy tratando, no me sale ahora de encontrar para resaltar, el resaltador. Todo lo que va, todo lo que no compraba el mercado desde C1D hasta C2 es lo que compra el gobierno. ¿Logra comprar todo el exceso de oferta? No, le queda un poquitito sin comprar. Entonces, toda la cantidad demandada de azúcar se divide en dos. Desde 0 hasta C1 lo compra la gente. Desde C1 hasta C2 es la cantidad demandada por el gobierno. Voy a sacar, vamos a volver al puntero, volvemos a la flecha. Entonces, como dice aquí, la cantidad demandada en el momento 2, luego de implementar el precio sostén, es C2S. Esa cantidad demandada se compone de dos compradores, de dos demandantes. Por un lado, lo que demanda el público en general, que es C1D. Y lo que queda entre
C sub 1D. Y lo que queda lo compra el gobierno. El gobierno compra toda la diferencia que hay. Aquí está, perdón chicos, aquí está mal. Aquí tendría que ser C sub 2. Acá la cantidad demandada por el gobierno es C sub 2S, este que está acá, es debería ser C sub 2S menos C sub 1D. Esa es lo que me da lo que está resaltado acá. Esa es la cantidad comprada por el gobierno. El gobierno compra casi todo el exceso de oferta. Y finalmente, otra consecuencia que tiene esta política es que es una política costosa. El gobierno debe tener dinero para comprar ese exceso de oferta y aparte debe tener dinero para almacenar ese azúcar, en este caso, en el ejemplo, o el bien que fuere al que se le aplica precio mínimo y precio sostén. Aquí también cabe hacer la aclaración que así tal cual esto viene a ser una política de pizarrón. Ya no se interviene tanto en el mercado. Ya no sale el gobierno a comprar producción privada. No hace eso el gobierno. Encuentran otras formas. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de azúcar en Tucumán. ¿Se aplica un precio mínimo acordado? Sí. ¿Hay un exceso de oferta que me tira el precio mínimo para abajo? Sí. Políticas económicas más modernas intentan solucionar ese exceso de oferta a través del precio sostén. No. Por ejemplo, lo que hacen es exigirle a los ingenios que exporten. Había una exigencia de un porcentaje de la producción de los ingenios que se exporte, de manera que se sostenga ese precio mínimo acordado. Era otra forma de gestionar ese exceso de oferta. Con políticas más intervencionistas, más de antes, el gobierno salía y compraba ese exceso de oferta. Con políticas más modernas, que además, para evitar el costo que tiene esta política, se gestiona de otra manera, se intenta solucionar de otra manera ese exceso de oferta. Entonces, hasta acá hemos visto instrumentos directos que afectaban el nivel. Ahora vamos a ver instrumentos, perdonen chicos, otro error, directos, no indirectos. Acá vamos a ver instrumentos directos que afectan la variabilidad. Recuerden que había instrumentos directos que afectaban el nivel e instrumentos indirectos que afectaban la variabilidad. ¿Cuáles son los instrumentos directos? Tiene un error la placa. Instrumentos directos que afectan la variabilidad, los precios diferenciales. Es decir, precios que van a ir variando para tratar de suavizar esos picos que a veces tienen los precios por cuestiones estacionales. Pueden ser diferenciales por región y pensar en este caso que tengo regiones más fértiles que otras y eso generan distinta variabilidad en la renta y por lo tanto en aquellos lugares donde los productores necesiten un poco más de ayuda, digo que el mismo producto sale más caro para ayudar con la rentabilidad de los productores. Eso sería un precio diferencial por región. Al mismo producto le pongo un precio distinto de acuerdo a su lugar geográfico, con el objetivo de igualar rentabilidades. Esto no sería suavizar precios, sino suavizar rentabilidades. O puedo usar precios diferenciales para suavizar, cuando yo lo que quiero suavizar también son rentabilidades a través de los precios por estación. Y podemos decir que yo sé que hay precios que en algunas estaciones son más caras que otras, que la leche en invierno, porque tiene costo de producción más alta, suele subir, por decir algo más antiguo en realidad. Bueno, entonces en invierno vamos a poner precios, costos, como sé que tiene costo más alto, entonces le pongo a la leche en el invierno precio más alto y en el verano precio más bajo. Entonces el mismo producto puede tener distintos precios o por región o por estación. Esos son precios diferenciales y en la placa está mal puesto, son directos. Empezamos ahora sí con instrumentos indirectos de política de precios. Impuestos. Aquí veremos dos instrumentos, impuesto y devaluación. El impuesto no es una política de precio, no tiene como objetivo afectar el precio. Pero si yo le pongo un impuesto a un bien,
sé que como medida secundaria, como medida consecuente, va a afectar el precio. Empezamos como siempre con un mercado cualquiera, imaginemos el que fuera, donde tengo una oferta, una demanda, un precio de equilibrio, una cantidad de equilibrio donde oferta y demanda se igualan. Miramos este mercado. En el apunte está explicado cómo se mueve la oferta, la curva de oferta de manera distinta al tipo de impuesto. Eso lo leen del apunte. Hay que estudiar. Acá vamos a suponer que es un impuesto que me hace mover directamente la curva de oferta de manera paralela hacia arriba. Es fácil entenderlo, sabemos que detrás de la curva de oferta tenemos la curva de costos de una empresa, de un productor cualquiera. Bueno, si antes tenía para esta cantidad sub cero, le costaba P sub cero producir, le tenemos que adicionar de manera vertical el monto del impuesto para obtener la nueva curva de oferta o curva de costos. ¿Ven? Entonces, de manera vertical, aumentamos el monto del impuesto y lo hacemos para cada punto de la oferta y así vamos construyendo nuestra nueva oferta que hemos llamado oferta más impuesto. Obtenemos la nueva oferta que incluye ya el impuesto. Tenemos una nueva curva de oferta, por lo tanto vamos a tener un nuevo punto de equilibrio, un nuevo precio y una nueva cantidad que aparecen en este momento, donde se interceptan la línea punteada con la demanda que no tuvo ningún cambio, es mi nuevo precio de equilibrio, P sub 1, que es el que paga el consumidor de ese impuesto. Aparece abajo el C sub 1, que es la cantidad ofrecida y comercializada. Acá no hay diferencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Las personas que consuman ese bien van a pagar un precio más alto porque tiene un impuesto. Todos nosotros como consumidores sabemos eso. Se le pone un impuesto a un bien, nos aumenta el precio. Ahora, a los consumidores nos aumenta el precio. ¿Qué pasa con los oferentes o los productores? Siempre pensemos que vamos a estar hablando de productos agropecuarios nosotros, ¿no? ¿Qué reciben? ¿Reciben lo mismo de antes? ¿Reciben menos? ¿Reciben más? Bueno, resulta que al precio que el consumidor paga, el productor, la productora mete la mano en el bolsillo y debe pagar su impuesto a la autoridad correspondiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo calculamos el precio para el bolsillo del productor? De la siguiente forma. Atentos al gráfico. Acá, donde se interceptan la nueva oferta con la demanda, es el precio que pagan los consumidores. Se le resta el impuesto. Si se le resta el impuesto, ¿qué sucede? De manera vertical, vuelvo a la oferta, a la curva de oferta anterior, porque así habíamos construido la nueva curva de oferta, sumándole el impuesto. Si le restamos, volvemos a la curva anterior. Entonces, donde esta línea imaginaria, recordemos que esta línea punteada negra es una línea imaginaria, se intercepta con la curva de oferta, es lo que en realidad va a recibir el productor. El productor que vende directamente al público recibe lo que el público le paga menos lo que él debe pagar de impuestos. Entonces, ¿cuál es esto que apareció acá? P sub 1P en el eje de la Y, aquí abajo del todo, es el precio que va a mirar el productor. Consumidores pagaremos P sub 1C, más alto de lo que pagábamos antes. Productores pagarán cobrarán P sub 1P, es decir, lo que paga el consumidor menos el impuesto que él debe pagar. La gran una aclaración que no hice cuando estábamos viendo política de precios directas, y es que hay una sección donde habla sobre la elasticidad de la demanda. Yo no me detuve acá, pero todo lo que está en el apunte lo estudian. Entonces, ¿qué es lo que el productor querría? Querría que si el impuesto, vamos a hacer un ejemplo sencillo, el impuesto que debe pagar es de 5 pesos, querría que el precio suba totalmente
5 pesos. Así él sigue recibiendo lo que recibía siempre. No quiere tener ningún ingreso de menos por tener que pagar ese impuesto. Le gustaría trasladar todo el impuesto al precio para que de manera indirecta el impuesto lo esté pagando el consumidor. Eso querría el productor. Y al suceder eso, la gente no deje de comprar. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? El consumidor querría que el productor absorba el impuesto y no le pase nada al precio para que siga pagando P0. En definitiva, tanto el productor como consumidor quieren seguir pagando P0. ¿Cómo se distribuye esto? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuánto sube el precio? Es decir, ¿cuánta carga del impuesto se le puede asignar al consumidor y cuánta carga del impuesto se le puede atribuir al productor? ¿Quién decide eso? ¿Cómo se decide? Bueno, depende del tipo de bien que estemos hablando. A bienes de primera necesidad sabemos que tiene demanda muy inelástica, es decir, demandas que reaccionan poco al precio, por lo tanto, se le pueden poner impuestos y la gente no se retrae. ¿Por qué un productor no traslada todo el impuesto al precio? Porque tiene miedo de que si el precio sube mucho le dejen de comprar. Si yo produzco un bien indispensable para la gente, le puedo poner todo el impuesto que quiera y la demanda se mueve poca porque es inelástica. No pensemos en un bien de primera necesidad, pensemos en el cigarrillo, típico bien que se le ponen muchísimo impuesto y que la gente sigue comprando, prácticamente no mueve la cantidad demandada. Entonces, a ese bien se le puede asignar todo el impuesto. Ahora, si yo en vez de vender cigarrillos, vendo sushi, vendo anchoas, vendo, estoy pensando en bienes que nosotros, argentinos y argentinas, no estemos este, muy interesados en comprar, que tienen demandas muy elásticas, que apenas se mueven, si sube un poquito el precio ya no, nos retiramos y no compramos nada. Bueno, en bienes con demanda muy elástica, donde el precio es muy sensible, la mayor carga del impuesto la lleva el productor porque sabe que si le carga mucho, le dejan de comprar y se queda sin mercado. Acá no lo vamos a ver porque no es el objeto de este estudio, pero todo eso va a influir en las pendientes de la curva de oferta y demanda, que son las que van a determinar en definitiva cuán por arriba queda este P sub 1 o cuán por abajo queda este P sub P para asignar las cargas. Por lo tanto, cuánto del impuesto se le puede cargar al precio y cuánto del impuesto se le puede cargar al productor va a depender de las elasticidades, va a depender de los gustos, va a depender de las necesidades y eso se traduce en un gráfico en las pendientes. No vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia que tiene un impuesto es, como hemos visto al principio, sube el precio y disminuye la cantidad, obviamente. Y se produce una discrepancia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor. Aquí vale una aclaración, siempre es el productor el que mete la mano en el bolsillo y paga el impuesto completo. El tema es cómo logró que eso que él mete la mano en el bolsillo pague, parte de eso ha venido por un precio más alto. ¿Cómo se distribuyen las cargas del impuesto que van a depender de las elasticidades? La carga del consumidor representada por la diferencia entre lo que paga ahora y pagaba antes. Esa es la carga del consumidor, lo que el consumidor está aportando para que el productor pague el impuesto. Es P sub 1 lo que paga ahora menos lo que pagaba antes. Eso es culpa del impuesto. En el gráfico se acaba de pintar, no sé si vieron acá, esto sería gráficamente la carga del consumidor. Se lo puede calcular matemáticamente o gráficamente. ¿Cuál va a ser la carga del productor? Bueno, la carga del productor va a ser la diferencia de P0, que es lo que él recibía antes, menos con lo que se queda ahora, que es P sub 1P. Si sumamos, no lo he pintado, pero sería el rectángulo de abajo. No lo he pintado porque si no se iba a hacer complicado.
pero el rectángulo pintado y el rectángulo de abajo es el monto del impuesto total. Lo que está por arriba de P sub 0 es la carga del consumidor. Lo que está acá por debajo de P sub 0 es la carga del productor. Si sumo la carga del consumidor más carga del productor, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener, hagan esta suma algebraica, si ustedes suman, lo señalo acá, P sub 1C menos P0, lo suman a P0 menos P sub 1P, se obtiene este resultado. Ahorita ustedes van a obtener este resultado. ¿Y qué es P sub 1 menos P sub 1P? Justamente el impuesto. Lo hemos explicado gráficamente. Volvamos al gráfico. Acá, donde se interceptan la oferta nueva con la antigua demanda, era el nuevo precio de equilibrio. A este precio le restamos el impuesto y obteníamos lo que obtiene el productor. Así hemos obtenido el P sub 1P. Por lo tanto, la diferencia entre lo que paga el consumidor y con lo que se queda el productor es el impuesto. Esas son las consecuencias del impuesto. Aumenta el precio, disminuye la cantidad, existe una discrepancia entre el precio del consumidor y el precio del productor, y de acuerdo a las características estructurales del mercado, del bien que estemos hablando, bienes de primera necesidad, al ingreso, a los gustos, se van a distribuir de manera distinta las cargas. Al productor le gustaría que toda la carga sea del consumidor, al consumidor le gustaría que todas las cargas sean del productor. Generalmente se reparten y la suma de las cargas es el monto del impuesto. Nos queda entonces el último instrumento indirecto que afecta en niveles, el último instrumento de política de precios, que es la devaluación. Aquí tiene la particularidad que no afecta a un producto, sino a un conjunto de productos. ¿A qué productos? A los productos exportables. Pero si bien afecta a un conjunto de productos, nosotros vamos a estar mirando el mercado de un solo bien. Y eso se va a reproducir en todos los bienes exportables. Pero nosotros miramos el mercado de un solo bien. Como siempre tenemos con rojo la oferta, con verde la demanda. ¿Y por qué? Bueno, esa línea punteada todavía no la miren. ¿Por qué tiene esta forma tan particular? Porque es un mercado para un producto que producimos nosotros, por eso está la oferta con la pendiente tradicional, pero que demanda el mundo. Y cuando demanda el mundo, es una demanda infinita. Y la pendiente de una demanda infinita es una recta a la altura del precio. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad demandada va a ser siempre, para ese precio va a ser infinita, va a estar solo determinada por la oferta. Es una demanda completamente elástica. Entonces, P sub 0, ese es el precio, que es una demanda infinita, así se grafica una demanda infinita, que solo la producción nuestra nos va a dar a nosotros la cantidad que debemos producir para satisfacer esa demanda infinita. Entonces, la cantidad que debemos producir apareció acá en el gráfico, C0, que es donde se interceptan nuestra oferta doméstica con la demanda internacional del bien. Imaginemos que es la soja. Ese es nuestro punto de equilibrio de partida. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una devaluación. Esto es nosotros si bien estamos hablando del mercado de un bien exportable, es el mercado, estamos mirando el mercado local, la oferta que miramos es solo la nuestra. Entonces estamos mirando el mercado en precios. Ocurre una devaluación. Imaginemos una devaluación, ustedes ya a esta altura tienen que saber, es un aumento en el tipo de cambio. Imaginemos que teníamos un precio de soja, estoy por decir montos absurdos, supongo que tenga un precio de la soja, el P0 que aparece, el P0 que aparece acá, imaginemos que era de 300 pesos la soja, en pesos, estamos pensando, 300 pesos la tonelada. Ocurre una devaluación. Y teníamos
imaginemos que nos vamos lejos en el tiempo, $1, $1. Entonces 300 pesos venía dado por $300 en el mercado internacional. Lo pasábamos a pesos. Ocurre una devaluación. La soja sigue valiendo $300 en el mercado internacional. Pero ¿qué es lo que miramos nosotros que hablamos en pesos? Bueno, para nosotros va a ser como si el precio de la soja hubiese subido cuando ocurre una devaluación. Si hemos pasado de $1 a $1, hemos pasado a $1, $2, esos 300 pesos que significaban la tonelada se han convertido en 600, se han duplicado. Por eso aparece la nueva línea punteada verde acá, que es como para a nosotros vemos que el precio pum pega un brinco para arriba y aparece el nuevo P1 a 600 pesos, porque el precio del dólar se duplicó. Entonces es como si aumentara el precio de la soja internacional. ¿Aumentó el precio de la soja en dólares? No, aumentó en pesos. Entonces, la nueva cantidad producida va a estar dada por C1, donde se intercepta la oferta, que no hubo ningún cambio, se supone, en la oferta, pero hay una mayor cantidad producida porque aumentó el precio. Este es donde estoy señalando acá, se supone, la nueva cantidad ofrecida y demandada para Argentina de soja, porque aumenta el precio en pesos, porque hubo una devaluación. ¿Cuál es el análisis aquí? ¿Cuáles son las consecuencias? El análisis que vamos a hacer aquí es por qué ocurre este aumento, por qué ocurrió este aumento en la cantidad demandada y producida, la cantidad comercializada. Bueno, ocurre por lo siguiente. ¿Cuál era el ingreso total en pesos de la producción de soja en la Argentina? El ingreso del momento cero, antes de la devaluación. El precio de la soja, que habíamos dicho que era $300, que equivalía a 300 pesos, por la cantidad producida. Bien, gráficamente, si nos vamos al gráfico, eso corresponde a esta área que se pinta acá. ¿Por qué? Porque este lado, desde el punto cero hasta P0, multiplicado por C0. Y me da esta área de acá. Ese es el ingreso que existía en el momento cero en pesos de la producción total de soja en la Argentina. Ocurre una devaluación. ¿Y qué ocurre cuando ocurre una devaluación? Aumenta la cantidad producida y vamos a tener un nuevo ingreso. P1 por C1. Sería, que no lo pinto porque si no me quedo sin gráfico, este cuadrado, rectángulo más grande que lo contiene el rectángulo pintado, que corresponde a P1 por C1. Me quedaría esta área de acá, sería todo el ingreso 1. Pero ¿por qué ha ocurrido este aumento en la cantidad cuando hay una devaluación? ¿Por qué se produce más soja, que es un producto exportable, cuando hay una devaluación? Bueno, va a ocurrir que esta gente que producía C0 va a obtener un aumento en sus ingresos, sin haber movido un dedo. ¿Y cuál va a ser el aumento en sus ingresos? Pues bien, este ingreso 1 se puede explicar en dos etapas. Tenemos la gente que producía antes P0, C0, está acá, sigue, sigue cobrando este ingreso, sigue existiendo este ingreso. Y a esos ingresos se le adiciona un nuevo ingreso, simplemente porque hubo una devaluación. Gráficamente, ¿de dónde sale este nuevo ingreso? Bueno, porque ahora las cantidades cero, C0 ya no se venden a P0, se venden a P1. Entonces, se venden a este precio. Entonces, estas antiguas cantidades le tengo que adicionar el rectangulito de aquí. Este sería, el rectangulito de acá, sería el nuevo ingreso de la gente que ya producía soja.
y que obtiene esta rentabilidad extra porque aumentó en pesos el precio de la soja. Por lo tanto, para las antiguas cantidades producidas tenemos el primer término, que es lo que les ingresaba antes, más el nuevo ingreso, que son estas mismas cantidades multiplicadas por esta diferencia P1, P0. Me va a dar el área de este rectangulito de arriba. ¿Qué sucede? Productores de la par que miran que el que produce soja de pronto ha tenido ese rectangulito extra de rentabilidad sin haber movido un dedo, dicen, che, yo quiero producir soja. Y se meten a producir, a ser ellos productores de soja, o lo que producían antiguamente, esa rentabilidad extra, los incentiva a producir más. Entonces ahí aparece esta nueva cantidad que va de C0 a C1 producida y aparece otro nuevo ingreso. Ya teníamos este rectangulito de aquí arriba para las antiguas unidades producidas con esta rentabilidad extra. Y aparece ahora un nuevo ingreso correspondiente a este rectángulo que está acá de pie, que tiene de base la distancia entre C0 y C1 y está multiplicado por P1. Son las nuevas unidades producidas al nuevo precio. Y eso es este segundo término que está acá. Entonces, el nuevo ingreso, sub 1, lo que ingresa de pesos a la Argentina, ingresa en dólares y luego se traduce a pesos, el nuevo ingreso que produce esta devaluación está compuesto por tres partes. La primera parte es el ingreso que ya existía. A ese ingreso que ya existía se le adosa una rentabilidad extra, que es P1 menos P0 por lo que ya se producía, que es C0. Entonces, este término que está entre corchetes corresponde a lo que se ingresaba antes más el nuevo ingreso de las cantidades ya producidas. Ante la nueva rentabilidad se produce más y por lo tanto, al producirse más, aparece este rectángulo de aquí, que no sé por qué lo he pintado de rojo, perdón, que se corresponde, la flecha volvamos de nuevo, este segundo término corresponde a las nuevas unidades producidas multiplicadas por el nuevo precio. Cualquier duda, saben que tenemos consulta el martes, aunque sea feriado. Les recomiendo, bueno, que vean este video, que le digan a sus compañeros y compañeras que lo vean, son temas complicados, que lo lean al apunte, que hagan el práctico que vamos a poner junto con este video, que esta vez no va a ser corregido ni exigido que lo entreguen, es simplemente para que practiquen y que usen la consulta. Hemos dado así por finalizada la última clase de este año. Ya nos queda solo parcial, recuperación y las clases y un mes más de clase el año que viene. Perdón, estoy tratando de dejar de presentar. Muy bien, chicos y chicas, espero verlos en consulta. Este no es un tema sencillo. Un placer. Dejamos de grabar en este momento.